¿Algún ídolo de los 70s? Mi ídolo hoy en día creo que podría decir que es alguien contemporáneo. Es que genera una propuesta audiovisual, como todo un entorno. Después de la década de los 60, por fin estábamos viendo un México que se abría nuevas ideologías. Los 70 vinieron llenos de movimientos sociales. A través de la música, el arte y la moda, los jóvenes estaban encontrando una nueva identidad. Una identidad alternativa, que venía con aires de un despertar nuevo en la sociedad mexicana. Un ejemplo de esto fue el Festival de Avándaro, en donde veíamos por primera vez a los jóvenes mexicanos siendo libres, imponiendo modas y sobre todo imponiendo sus propias reglas. Y ahorita sí sería un festival de Avándaro, lo cual sería totalmente, a mi punto de vista, no superable, porque eran otras circunstancias. En 1972 mi papá fue a Avándaro, pero haz de cuenta que mi papá me contaba que para poder llegar a Avándaro, pues se tuvo que ir de autostop, porque ahorita es 2020 y todos los muchachos tienen coche, pero en ese entonces no había coches para los jóvenes. Entonces los muchachos se fueron en autostop, se fueron caminando, llegaron a Avándaro. Y con esto lo que quiero decir es que ahorita estamos acostumbrados a una cultura juvenil que tiene acceso a la moda pronto, que tiene acceso a coches celulares, etc. Y aunque no lo vemos, tenemos una cultura juvenil muy opulenta. La cultura juvenil de los 70s, pues eran muchachos que no tenían tanto dinero. Entonces tenían adaptaciones de lo que era la moda de su momento. O sea, el pelo largo, ¿no? La camisa más abierta, el pantalón acampanado. Pero tampoco era como, digamos, lo que ahorita diríamos un público muy fashionista. Tal vez si ahorita vamos a Woodstock o vamos a Coachella o vamos a los grandes, a Lollapalooza, vamos a ver gente mucho más producida, mucho más consciente de su imagen. Pero cuando tú ves los documentos históricos, los videos de Avándaro, realmente la gente está pues vestida de manera más cotidiana, sin tanta producción, porque no era tampoco el momento de una moda tan complicada. Hola shoppers, bienvenidos al penúltimo capítulo y por fin vamos a hablar de la década de los 70s. Que la década de los 70s es una de mis décadas favoritas porque no sé si lo recuerdas, pero en los 60s vimos que el movimiento era un poco opresor y la moda estaba un poco callada. En los 70s llegaron llenos de vida, llenos de subculturas, de movimientos underground y en la Ciudad de México eso no fue diferente. En la Ciudad de México una cosa que sucedía es que había un barrio que se llamaba la Zona Rosa. Y en esta zona rosa había una multitud de cafés donde se reunían los intelectuales y empezaron a llegar, por ejemplo, en la tienda de Arabella Batis, que era una tienda de psicodelia, y al mismo tiempo en una que existía en la Avenida de los Insurgentes, que se llamó Hip 70, empezaron a traer todas estas cosas como rockeras, las botas grandes, las camisas entalladas de flores, y digamos que la moda que se estaba haciendo en México veía hacia Abbey Road, veía hacia los Beatles, no los Beatles fresones, sino los Beatles ya vestidos como con uniformes LCD y todo esto, y eso empezó a ser una cultura juvenil más contestataria. Pero aquí hubo un lugar como muy interesante que fue el 9, ¿no? Que curiosamente se acaba de reabrir, ¿no? De un empresario francés, y era un lugar muy pequeñito en la zona rosa, pero donde conjugaban o sea, desde los primerititos manifestaciones de drag queens, etcétera, pintores, escritores, gente de la sociedad en ese momento, la moda se alimentara, ¿no? De una serie de referencias. Sin lugar a dudas, los 70 se distinguieron por ser una década alternativa. Por un lado teníamos el glam rock que llegaba con colores brillantes, plataformas, una vida nocturna llena de colores neón, drag queens y una cultura andrógina. Y por el otro, había un mundo más underground, en donde veíamos cómo estaba naciendo una de las subculturas más importantes de la historia del rock, el movimiento punk. Como todas las corrientes musicales, con muchos años atrás. Aquí pues llega básicamente a finales de los 70s, principios de los 80s, donde las bandas más representativas en aquel entonces pues eran las que dejaron ciertamente un material como Dangerous Rhythm, Rebel the Punk, Size, que eran las bandas. Había más, claro, pero no dejaron un documento, un disco, una grabación. Tocaban en ese entonces y bueno, los que en aquellos años asistieron a sus conciertos pues se acuerdan, y los que no tuvimos la oportunidad pues nada más de oídas, ¿no? Pero básicamente estas tres bandas que te menciono son las pioneras en México que dejaron todo un legado. Y bueno, otra cosa que tenemos que recordar es que en los años 70 empezó todo esto de la cultura urbana aquí en la Ciudad de México, y si hay algún lugar para comprar todas estas prendas y entender realmente qué pasa con todas esas subculturas aquí en la ciudad, tienes que venir aquí al Tianguis del Chopo. Entonces, para terminar de completar mi look, vamos a ver qué cosas podemos encontrar aquí. ¿Empezamos? Aquí en el Chopo
conviven y llegan toda clase de subculturas urbanas. Nosotros le llamamos subculturas urbanas. Ya hablamos de los dance, de los punks, de los heavies, de los rastas, ¿sí? Los ska, los skate, y toda esta, los emos, cuando todavía quedan algunos emos que llegan, por supuesto. Es un género muy joven, pero todavía quedan ahí algunos exponentes. Y es lo que tenemos aquí en el Chopo. Cuando el glam, que salen los chalecos atiguerados, acelbrados, de Kiss, de Animales y todo eso, también fue otra muy buena época para mí. Los 70s creo que se definen totalmente por lo metálico, ¿no? Totalmente lo metálico, colores muy vivos, el negro definitivamente, pero este negro como acharolado. O sea, realmente creo que empezábamos a ver los inicios de lo sintético de los 80s. Y bueno, así es como por fin llegamos al final de otro de nuestros capítulos, y aunque vimos que la década de los 70s es súper variada y que, como lo dije al principio de este capítulo, para mí los 70s son ese hijo alternativo que la moda estaba necesitando. De todos modos, con eso logramos conseguir montar los looks más icónicos de esta década, desde el look disco hasta el glam rock y hasta el punk, por menos de 5,000 pesos. Pero bueno, si de todos modos quieres saber un poquito más de esta historia, porque este Thank You fue súper importante ya después en la década de los 80s, no te puedes perder nuestro próximo capítulo en donde vamos a explorar qué onda con esa década de los 80s, desde la cosa más fresa de Flans y hasta llegar otra vez al rock de la calle y la cultura urbana. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, shoppers.